Ayer se fue, tomó sus cosas y se puso a navegar. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos una vez más a este velero llamado Libertad. Desde las augustas paredes de radiarte.com, 18 de julio 1805, esquina Tristán Narvaja. El kilómetro cero de la libertad, damos comienzo a un programa muy especial. Se encuentra, como siempre, mi compañero José Cruz Álvarez. Buenas tardes. Y recibimos al doctor Juan Carlos Polié. ¿Qué tal, Germán? Muy buenas tardes, o casi ya muy buenas noches. Doctor también, colega. Gracias. Y saludo a la audiencia, a la teleaudiencia, obviamente. Muchas gracias, Germán, por la invitación. Hoy es un programa 5 estrellas. Antes de que empezara el programa, yo le preguntaba a Germán, esto se lo digo a la teleaudiencia, ¿hace cuánto que nos conocemos? Sí, yo qué sé, nos conocemos hace más de 40 años. Sí. Tú trabajabas en Búsqueda. Yo escribía en Búsqueda. Al lado de un gimnasio. Sí. Y conversábamos en la puerta, ¿te acordás? Sí. Varias tertulias ahí rápido, sí. Con calor, con frío, sí. Uno apurado, el otro apurado, y, Sí. Y comentábamos mucho de los acontecimientos diarios, de todo. Y después hubo mucho relacionamiento cuando a mí me tocó ocupar la presidencia de Educación Física y tú eras uno de los deportistas más distinguidos. Muchas gracias. Pero lo digo Sí. con franqueza, uno de los deportistas más importantes del país. Y obviamente una de las misiones de nuestro organismo era potenciar, facilitar, por ejemplo, el entrenamiento, eventualmente salidas al exterior, a diversas competencias, y ahí nació. Sí. Ahí se profundizó. Ahí se profundizó la relación entre nosotros dos. Sí, recuerdo que en tu administración fue una administración de puertas abiertas. Sin duda. Fue para todo el mundo. Tenías un secretario muy buena persona, Guasone. Sí, exactamente, que lamentablemente hace muchos años falleció. Sí. Pero completábamos con Daniel Ordóñez. También un amigazo. El terceto que dirigía el organismo rector del deporte en aquella época, de 1990 a 1995, bajo la presidencia de Lacalle Herrera, padre de Luis Alberto, del expresidente Luis Lacalle Pou. ¿Sabes? Hace un montón de tiempo yo vi en San Martín Boulevard y iba a un cine, el Cine Ocean. Yo iba a ver lo que viniera, porque realmente me gustaba mucho el cine, me gusta mucho hoy día. Y era una manera como de viajar, y no me asustaba ninguna película. Vi una película de Belmondo que me encantó el nombre. La película era muy buena. Hace falta vivir más de una vida. Y eso se aplica muchísimo al entrevistado de hoy, a nuestro... Se aplica, ¿verdad? Quiero empezar por el principio, porque hay una cantidad de hitos que se llevaron adelante en tu vida. Tú ya los ordenarás, pero cada mojón que quiero establecer me salen un montón de cosas paralelamente. Periodismo deportivo. Lo único que quiero agregar es que todo Uruguay lo conoce de hace más de 40 años. Si no me pasó... Muchas gracias. En estos días nadie me dijo, ¿quién es este? Después quiero hacer referencia al título de la película que acabas de mencionar, de Jean-Paul Belmondo, porque ese es otro capítulo muy importante. Yo nací de nuevo hace 25 o 28 años. Pero cuando tú quieras, tú nos podemos tocar ese tema, porque ese tema es muy importante
para toda la gente, Sí. lo que nos están viendo, escuchando, y para toda la opinión pública. Juan Carlos, tú llegás al Clan 10 de Radio Ariel, Sí, 76. sí, exactamente. Me lleva un gran amigo, dos grandes amigos, uno de ellos fallecido, Rogelio Ramírez, padre del hijo que jugó futbolista. al fútbol en Nacional. Sí. El Coco Ramírez. El Coco Ramírez, Directivo de Nacional en su momento. directivo de Nacional en su momento. Y otro gran amigo, Enrique Quique Destri. Gran golfista, Quique Destri. Pero que un poco a quien menciono conocés. Conocemos. Bueno, entonces un poco ellos me dicen, bueno, mirá, queremos formar un equipo De jóvenes. de gente joven fundamentalmente, pero a quienes les vemos ya proyección, les vemos mucho futuro. Además queremos competir. En esa época estaban al aire los dos grandes, Solé, Carlos Solé y Heber Heber Pinto. Carlos Solé en CX8 Radio Sarandí y Heber Pinto En la 12. en CX12 Radio Oriental. Y nosotros en el medio. Los chiquilines de 20 y pocos años estaban entre esos dos, obviamente, capos del relato deportivo en el Uruguay, sin duda. Juan Carlos, no es lo mismo 76 que hoy día. Era un tiempo en que no se podría hablar de muchísimas cosas, pero sí se podía hablar de fútbol. El fútbol ocupaba un lugar dentro de la opinión nacional muchísimo más grande que ahora, porque había varios temas que no se hablaban por el proceso que estaban erradicados los partidos políticos. Una vez erradicados los partidos políticos, es mucha cosa de la cual no se habla, mucha cosa que no se hace. El fútbol era un tema central. Sin duda. Entonces la notoriedad de los que comunicaban fútbol era superlativa. Sí, era muy grande, y más cuando acompañabas la radio con la televisión. Sí. Que fue el caso nuestro. Con muy comentado. Porque ese primer paso, que fue maravilloso para todos, yo te puedo mencionar 4 o 5 de quienes trabajábamos. Tú citaste a Morales, pero también ahí estaba Jorge da Silveira, Crosa. También ahí estaba Amadeo Tati. Estaba Crosa, Kessman. está Juan María Vanrel, estaba Alberto Kessman, ¿Estaba el pelado Vanrel ahí? estaba el pelado Vanrel, Signorelli. O Signorelli vino el después. fallecido, Américo. queridísimo Américo Signorelli. Bueno, Carlos Muñoz. Carlitos Muñoz. Dumas Leonardo Morales. Dumas Leonardo Morales, el hermano Sí. de Víctor Hugo. Bueno, era un equipo grande, ¿no? Sí. Que nos llevábamos muy bien, y se da un acontecimiento prácticamente de forma simultánea. Fallece Carlos Solé, que da un hueco enorme, un vacío significativo en Sarandí, y Heber Pinto tiene problemas con los Romay, y se desvincula. Entonces quedaban poco menos que descubiertas, sin relatores, sin comentaristas, sin periodistas, sin equipos periodísticos, nada menos que Sarandí y Oriental. Y ahí vuelve mi amigo Quique Destri, que era un fenómeno para las relaciones públicas y contacto. Se contacta con Daniel Romay en Radio Oriental, y le dice: Daniel, tengo un equipo de gente joven, de gente que ha estado trabajando estos años en el Clan 10 de Radio Ariel,
Bueno, a mí me gusta. ¿Y quiénes son? ¿Y quiénes son? Y Quique Destri le larga 3 nombres o 4 nombres. Le dice Víctor Hugo Morales en los relatos, Juan Carlos Polié en los comentarios, Dardo Gregores en la locución comercial y en vestuarios, que fue algo que innovamos también, en vestuarios Américo Signorelli y Juan María Banrel. Y bueno, le gustó la idea a Romay y empezamos en Oriental. Da Silveira, por ejemplo, se fue a Sarandí. Se fue a Sarandí y tuvo como relatores, recuerdo uno entrañable amigo, ya fallecido, Cacho Barisoni. Sí. Cacho Barisoni. Está mal autorreferenciarse, ¿no? Pero la realidad que nuestros años en Oriental fueron imborrables. Sí. Y lo quiero ver. Fueron imborrables. Sin dudas. Lo quiero ver desde tu lugar. Por ahí me enteré que la figura del comentarista deportivo recién comienza a establecerse sobre finales de los 70, sobre finales de los 60. Que antiguamente el rol del comentarista deportivo era un rato antes del partido y en el entretiempo, y el dueño total de la transmisión era el relator. Entonces ahí aparece figura. Yo creo que desde el primer día vos no le fuiste a la saga a ninguno. Gracias. ¿Por qué? Pienso que lograste tener algo que es muy importante en comunicación, que es tener una voz característica. La voz es muy importante. Sí, una voz líder, podemos decir, ¿no? Sí, porque una empresa líder es, por ejemplo, cuando vos pensás en un refresco, no decís refresco Coca-Cola, decís. Eso es una empresa líder en el ramo. Tenías una voz líder. Y después tenías unos análisis que eran, yo los veía, porque como te dije, yo cuando tenía 12 años, que se iba todo el mundo del estadio, yo subía al palco oficial y escuchaba todo el comentario. No, y además haber ido a la facultad le da otra dialéctica, un lenguaje más florido. Claro, porque paralelamente yo estudiaba abogacía. Claro. Cuando le digo a mi padre, imborrable, ya fallecido, mi mejor amigo, le digo a mi padre, voy a hacer periodismo deportivo. Y me dice, bueno, pero yo te voy a poner una condición, que estudies abogacía. Te voy a poner esa condición. No quiero que... Me gusta lo del periodismo deportivo, pero yo quiero lo de Florencio Sánchez, sí. Mi hijo el doctor. Eran otras épocas, sí, ¿no? Sí. Hoy yo actúo de forma diferente con mis hijos. Hay más carreras ahora. Hay más carreras. Había 4 o 5 carreras. Ahora hay tecnicaturas. Y hay más actividades. Los chicos hoy tienen otras posibilidades. No necesariamente se tienen que colgar un título de médico, abogado, contador. Bueno, pero... Yo igual a mi hijo le pido que haga algo. Yo le pido 2 cosas a mi hijo. La primera, que sea feliz. Y la segunda, que si va a ser sanitario, que sea un sanitario recibido de la unidad de trabajo. Claro. Si va a ser carpintero, que tenga algo de que formar, ofrecerle a la sociedad. Bueno, yo soy esto. Da otro manejo del lenguaje, realmente, la universidad. Sí, sin duda. Y bueno, y yo les cuento además que le cumplía a mi padre. Mira. Y viajábamos mucho al exterior en aquella época, cuando prácticamente no existía la televisión. Entonces, los campeonatos del mundo los transmitíamos por Radio Oriental. Yo recuerdo algo imborrable. En 1977
fuimos al Mundial Juvenil de Túnez. Vos estás muy empapado también, Germán, ¿eh? Era otro mundo. Bueno, era un mundo de 4 canales y la radio. Arsenio Luzardo, bla, 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 sí, bla, bla, sí. bla. Fuimos a transmitir el Mundial Juvenil de Túnez. Y la gente de Oriental estaba enloquecida con nosotros. Sí. La verdad, está mal que uno lo diga, pero éramos líderes absolutos en audiencia. No tengas ninguna duda. No tengas ninguna duda. Tenemos 1000 chequeos de aquella época y de hoy en día, que la gente me para y me dice, yo lo escuchaba. Bueno, y estando en Túnez, nos llaman las autoridades de la radio y nos dicen, vienen muy bien las transmisiones de fútbol, pero les vamos a plantear a los dos un desafío, que vayan a Inglaterra, que vayan a transmitir el Gran Premio de Fórmula 1 de Silverstone, la madre de los premios de Fórmula 1. Pero nosotros le decimos, somos de fútbol. Nosotros somos de fútbol, él relata y yo comento fútbol. Yo jamás relaté o comenté una carrera de Fórmula 1. Lo van a hacer bien. Bueno, pasajes, Londres, Silverstone, un mundo maravilloso. Sí. Que no es el de hoy. Hoy sigue siendo maravillosa la Fórmula 1. Yo veo mucho fútbol de todo el mundo. Estoy viendo el campeonato mundial que empezó hace 3 o 4 días en Estados Unidos, sí. Pero no me pierdo ninguna carrera de Fórmula 1 y estoy al tanto. Sé que quién va primero, Piastri, que Norris va segundo, que Max Verstappen, el tetracampeón del mundo, va tercero, el holandés, decíamos antes, el hombre de Países Bajos. La estrella Río de la Plata con la Pinto. Sí, pero ese chiquilín recién empieza. Esperemos. Bueno, entonces vamos a Silverstone y los dos relatamos y comentamos el premio de Fórmula 1. Y bueno, primero empaparnos de las escuderías y los pilotos que corrían en cada escudería. Era un mundo completamente nuevo para nosotros. Bueno, y la hicimos la carrera. ¿Por radio o televisión? Por radio. Por radio. Por Radio Oriental. Todo Radio Oriental. Y bueno, y nos teníamos que volver a Túnez a seguir transmitiendo. ¡Qué estrés, por Dios! ¿Eh? ¡Qué estrés! ¡Qué estrés! El Mundial Juvenil. Un capítulo, si vos querés, es, gracias a Dios, lo que yo he viajado con el deporte. Sí. Conozco medio mundo. Y volvimos a Túnez, siguiendo a Uruguay. Bueno, y a Uruguay le iba muy bien, Nos llaman de la radio otra vez. Muchachos, las transmisiones andan muy bien, pero lo que ustedes no saben es que la repercusión que tuvo la transmisión de Fórmula 1 fue excepcional. No, le decimos, pero fue la primera vez para los dos. Nunca habíamos pisado un circuito. Nunca habíamos visto una carrera. Salió muy bien. Bueno, queremos invitarlos ahora a que vayan a Francia. También otra fecha. A transmitir el Gran Premio de Fórmula 1 de Dijon-Prenois. Nos tenemos que ir a Francia. Sí, vayan, vamos. Y fuimos a Francia. ¡Qué genio! Increíble, digo. Y bueno, salió muy bien, nos dijeron las autoridades de la radio, porque era el contacto que teníamos, y volvimos a Túnez. Y le decíamos a la gente de la radio, no nos manden más a Fórmula 1, porque esto de estar entre Inglaterra, Túnez, Francia, Túnez,
Bueno, y no nos mandaron a otra carrera de Pudieron descansar. Pudieron descansar un poco. Sí, seguimos hasta el final con el Mundial de Túnez. Fueron algunas de las experiencias hermosas que tuvimos con el fútbol. Y con el deporte en general. Con el deporte en general y viajando por el mundo, ¿no? Sí, 3 era Víctor Hugo, Juan Carlos y Dardo Luis Gregores. 3 pesos pesados juntos. No volvió a ocurrir. No volvió a ocurrir. Yo creo que no volvió a ocurrir. No. Yo creo que no volvió a ocurrir. El viernes pasado hubo un evento en el Hotel Carrasco, en el Hotel Sofitel, sobre fútbol infantil, y en una misma mesa estábamos Federico Huizán, Juan Carlos Scelsa y Sergio Gorsi. Y se acerca un gran amigo mío. A años luz tuyo, ya te lo digo. Cualquiera de ellos con Tenfi, con lo que te quieras. Un gran amigo, Horacio Maglione. Y entonces nos acerca a Huizán y a mí. Entonces mi amigo dice: aquí está, por Federico Huizán, sí, el sucesor de Juan Carlos Polié. Bueno, con Federico somos muy amigos también. Bien. Tenemos una óptima relación. Creo que hoy es el mejor comentarista de fútbol. Te doy mi opinión. Una opinión muy valorada. Es un muchacho que ha logrado hoy trabajar en El Espectador, en Telemundo 12, en DirecTV, en las transmisiones oficiales de la Asociación Uruguaya de Fútbol. Todos los partidos de Uruguay, de las eliminatorias del Campeonato del Mundo, los comenta él. Bueno, entonces ahí nos estrechamos en un abrazo, porque tenemos con Federico Huizán grandes coincidencias. Bien. Que no sé si usted quiere decirla. Son los dos manjas. No. Al verde. Al revés. Ya sabía. Al revés. Ya sabía. También muy comentado y también prensa escrita. Muy comentado. Terrible programa. Fue un programa que pegó increíblemente en Canal 4. Salía los martes. A los martes era. Los martes, tarde, fíjense ustedes. Sí, señor. A las 23 horas. Y más tarde era hora 25 de los deportes. Empezó como en España, porque, sí, digamos, nosotros... los líos en mi casa, por quedarme escuchada hasta la 1. El título lo copiamos de hora 25 española, que salía a las 12 de la noche. Nosotros estuvimos un tiempo a las 12 de la noche. Después 11:30 empezaron. 11:30 y después 22:30. Fuimos bajando la salida y captamos que saliendo a las 10:30 teníamos más audiencia que a las 11:30 y que a la medianoche. Pero tú lo dijiste hace un rato y es una verdad enorme. Era la época de la radio. No tenía el peso que hoy tiene la televisión. Sí, pero había otros programas que no andaban. Había otros programas que no andaban. Totalmente. Había otros programas que no andaban. Pero todo lo que hacían ustedes andaba. Vos también estuviste en algún momento en Telenoche. En Telenoche sí. estuve. Pero fíjate, la audición del fútbol andaba. Radio Hora 25 andaba. Muy comentado andaba. Y no había más nada para hacer, supongo. En algún momento compartiste con Da Silveira el comentario, ¿no? Sí.
en un momento cuando yo seguía en Oriental, uno de los gerentes de la radio, yo hacía añares que estaba en Oriental comentando solo, y Víctor Hugo relataba solo, hasta que se fue a la Argentina, se fue a Buenos Aires, y quedó en su lugar Carlitos Muñoz. Sí. Que arrancaron con Nottingham Forest Nacional. Sí. 80. Febrero del 81. En Tokio. Sí. Bueno, yo fui 3 veces a Tokio. Bueno, y entonces la dupla era Carlos Muñoz, Juan Carlos, y quien habla. Y a un gerente de la radio se le ocurre, más adelante, mucho más adelante, plantear que Da Silveira compartiera el comentario conmigo. Acá estamos hablando a calzón quitado, ¿no? Totalmente. Claro. No me gustó. No me gustó. Y se los dije a las autoridades de la radio. Ustedes tienen comentaristas desde hace años, felizmente con mucho éxito. No veo la necesidad de traer a otro comentarista. Y la dupla funcionó poco. La dupla funcionó poco tiempo. No había buena liga, buena relación, ya no periodística, sino personal. Entonces, cuando no hay buena relación personal, eso se vuelca al trabajo. Eso ineludiblemente se vuelca al trabajo. Y bueno, y yo hablé con las autoridades de la radio y le dije, yo así no sigo. Y después de muchos años me fui de Oriental. Y seguía escribiendo en Búsqueda, que tú citaste hace un rato, que nos encontrábamos. Y en Últimas Noticias. Entonces le planteo a quien era director en aquella época, fue uno de los grandes, junto al doctor Ramón Díaz y Danilo Arbilla. Sí. Hoy en vida. No sabía. Danilo Arbilla, hoy en claro, vida. Sí, lo conozco del golf también. Columnista del diario El País, columnista político todos los sábados. Crack. Un crack. Leo sus columnas, como leo todas las columnas del diario El País. Es el diario que yo leo. ¿Seguís con un programa los domingos en Canal 5? No. ¿No? No. En el año 88, ¿no tenías un programa en Canal 5? Yo tuve un programa en Canal 5 los domingos, sí, que se llamaba La Hora de los Deportes. Claro, eso quería decir, sí. La Hora de los Deportes. Sí. Por 87, 88. Sí. Y en el 90... te convoca el presidente de la República. El presidente de la República, Luis Alberto Lacalle Herrera, para mi sorpresa absoluta, me ofrece la presidencia de Educación Física. Que vendría a ser el Ministerio de Deporte. Que vendría a ser la Secretaría de Deporte. Lo que luego fue el Ministerio y hoy es la Secretaría de Deporte. Y yo recuerdo, les voy a contar una anécdota, que cuando me llama una de las secretarias de Lacalle, yo espantado. Presidencia funcionaba en aquella época en el edificio Libertad, no en la Torre Ejecutiva. No. En el edificio Libertad. Entonces la secretaria me dice, el presidente de la República, el doctor Luis Alberto Lacalle Herrera, lo convoca para tal día a tal hora.
Bueno, sorpresa mayúscula para mí. ¿Para qué me citará el presidente de la República? Bueno, asesoramiento, pensaste. Bueno, y voy al 7º piso del edificio de Libertad, donde tenía sus oficinas, la calle Herrera. Espero 5 minutos, 10 minutos, me hace pasar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, presidente? ¿Cómo te va, Juan Carlos? Bien, ¿no? Sorprendido por esta invitación suya para conversar. Bueno, tú sabes que yo recibo mucha gente, muchas audiencias. La voy a hacer cortita. Te ofrezco la presidencia de Educación Física. ¿Pero es en serio, presidente? Presidente, ¿es en serio lo que usted me está diciendo? Es absolutamente en serio. Presidente, ¿no me da una semana para pensarlo? Porque mucha cosa para arreglar. Yo tengo mucha cosa en radio. Una opción de vida también. Tengo mucha cosa en prensa, en búsqueda. Sí, me dice, te doy una semana. Te doy 10 minutos. Ese era la calle y es la calle. Le digo, pero presidente, 10 minutos para darle una respuesta afirmativa o negativa. Pero yo tengo un montón de actividades. Bueno, pero además te voy a poner una condición. Quiero que las actividades deportivas las dejes, porque es incompatible. Mira. Ser el rector de la educación física y el deporte en el país y estar comentando el deporte más popular, que es el fútbol. Con mucha razón, te digo eso. ¿Te parece que con mucha razón? Sí. Bueno, ustedes no se imaginan cómo en esos 10 minutos la vida va, viene. Mi cabeza trabajaba. No, y haciendo números también, porque es un empleo público. Y haciendo números. Claro. Y haciendo números. Porque un presidente de educación física hace 40 años no ganaba lo que hoy gana un secretario de deporte o un ministro de Relaciones Exteriores o de Educación y Cultura. Ganaba muchísimo menos. Las autoridades en los organismos públicos en general, también los ministros de aquella época ganaban mucho menos de lo que ganan hoy. Bueno, y en 10 minutos le dije que sí. Yo no sé si fue un acto de inconsciencia. Sí. Bueno, ¿qué pensás, Germán? Bueno, un acto de inconsciencia, de verdad. Pero hay instinto que te guía, que como quien dice, ese era de repente tu cometido en la vida, regir los derechos del deporte de tu país. Es un honor también. Me parece que es no sé, de alguna manera es el tope. Es un honor. Bueno, yo le agradecí mucho, señor presidente, que usted haya pensado en mí por estos 5 años. Eran 5 años, sí. 90-95, si no me echaban antes. Pero estuve los 5 años. Estuve los 5 años y les confieso que tuve enormes satisfacciones. Como les conté hace un rato que Túnez, que Japón, que Londres, que Silverstone, la otra cara, del 90 al 95, conocí mi país de punta a punta. No hay poblado que vivan 100 personas que no conozca. Recorrí todo el país. Inaugurar la canchita de fútbol de Cerro Chato. Todo. Llegaba a la Plaza de Deportes de Bella Unión, el lugar más lejano de Montevideo, 600 kilómetros, y créanme, hace 40 años era un campo donde pastaban vacas y ovejas. Sí. Entonces, llego ahí con el chofer del ministerio, ¿no?
y digo, ¿hay alguna autoridad? ¿Hay algún profesor? Pregunto, porque esto acá no veo nada, no. Entonces sale uno y dice, yo soy profesor. Ya, ahí estaba, ahí. Pero ¿usted qué hace? Y en este estado nada. Claro. Bueno, la vamos a hacer nueva. Vamos a hacer una pista, vamos a hacer una cancha de básquetbol. En aquella época tenía un gran auge el pádel. Sí, sí, sí. Vamos a hacer cancha de pádel. Bueno, y manos a la obra. Hay un tema... Bella Unión, Sí, sí. hay gente que de repente, de Bella Unión, veteranos, que de repente vienen a Montevideo y me los cruzo. Si ustedes se acuerdan. Y todavía se acuerdan de aquel paso. Y me decían, hace 40 años, 45 años, que no viene ninguna autoridad gubernamental del deporte, educación física, de nada. Y iba a Melo y me decían lo mismo. E iba a Tranqueras, iba a Bichadero en Rivera, y me decían exactamente lo mismo. Entonces hice una muy buena relación con todos los intendentes. Voy a nombrar uno porque ya no está entre nosotros e hicimos una amistad excepcional. El doctor Jorge Larrañaga, Mira. intendente de Paysandú, y que fue reelecto, ¿no? Sí. Entonces, Jorge, ¿qué precisás? Y tenemos que hacer a nuevo la Plaza de Deportes, me decía Jorge. Bueno, la vamos a hacer. Pero no solo la de Paysandú, la de Guichón y la de Quebracho. Perfecto. Y empezamos. Piscina, cancha de pádel, cancha de básquetbol. E hicimos un triple convenio. Educación física, las intendencias municipales y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Todos poníamos nuestra cuota aparte y la mano de obra... La intendencia. La ponían a medias. La intendencia local, la de Paysandú, la de Rivera y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Increíblemente, estuve la semana pasada en Quebracho y está impecable. ¡No! Estuve la semana pasada en Quebracho. La semana pasada. Estuve recorriendo Paysandú. Estuve en el pueblito Eucaliptus, que queda a 20 kilómetros de Quebracho. Lo conozco. Quebracho tiene 4.500 habitantes, Eucaliptus tiene 1.500, pero Quebracho me sorprendió lo prolijo de la plaza, lo prolijo de todo lo que tiene, todo está impecablemente limpio. Bueno, yo me alegro porque se ve que los funcionarios no son los de hace 40 años. Los funcionarios de hoy en día tienen una gran preocupación por mantener... Es su casa. Claro, mantener la Plaza de Deportes. A mí me gustaría tener noticias de todas las plazas, de las más de 100 plazas de deportes que hoy la Secretaría de Deportes, antes Educación Física, tiene en todo el país. Yo la verdad que en aquella época, 40, ¿no? Hacia atrás, les digo que la mayoría estaba en muy mal estado. Y tuvimos que trabajar. Y tuvimos que trabajar en las plazas de deporte de Montevideo también. Tuvimos que trabajar en las plazas de deporte de Montevideo, que estaban venidas a menos también. Y hubo que recauchutar las plazas de deportes también de Montevideo. Y tuvimos que hacer una piscina en la Plaza 8 de Piedras Blancas y dejarla a nuevo, con gimnasio, con todo. Y así en muchas plazas de deportes de la capital, ¿no? Sí, fue un empujón muy grande que tuvo el deporte. La verdad que
Fue una satisfacción Y los grande. resultados se fueron viendo a través del tiempo. Y los resultados se fueron A través del viendo, tiempo. se fueron viendo. Yo después de los 5 años que estuve, porque estuve hasta el último día que la calle Herrera estuve en la presidencia de la República, yo estuve en la de Educación Física. Salvo comentarios como el que tú me haces de Quebracho, como el que me hace alguna gente de repente de Bella Unión o de eso, no tengo hoy, digamos, no les podría dar un informe detallado de cómo están las plazas de deporte de todo el país. Les soy sincero, porque han cambiado mucho las autoridades. Sí, sí. Han cambiado los gobiernos. ¿No, Germán? Han cambiado los gobiernos si se cambia permanentemente el proyecto. Entonces, al proyecto ir para acá, después para allá, se pierde consistencia. Claro. Obviamente que No es un tema solo del deporte. no es solo un tema del deporte, porque yo te voy a decir al pasar, y esto obviamente todos los que nos están viendo y escuchando lo saben. Una cosa fueron los 15 años que gobernó el Sí. Frente Amplio, y otra cosa muy distinta fueron los 5 años de Luis Lacalle Pou. Pero ¿sabe una cosa, doctor? Germán, Sí. ¿estamos de acuerdo? Sí, pero yo te tengo que decir una cosa. Son cosas diferentes. Sí, pero te tengo que decir una cosa. Muy diferente. Con Pepe hemos sido partícipes de varios instancias electorales. Y nos hemos dedicado, me dediqué a leer todos los programas, porque vos tenés que saber de lo que estás hablando y contra quién estás hablando. Todos los programas de gobierno, del Frente Amplio, de la Coalición Republicana, bueno, de Salle quizás también los leí, seguramente. El deporte sigue siendo 3 reglones en la última página de los programas políticos. Qué doloroso. Me da mucha 3 pena. reglones. Me da mucha pena porque te soy sincero. A un candidato amigo mío, que estuve 2 años hablando todos los días con él, que fue candidato, le mandé un proyecto grande como este libro. El programa de gobierno de mi amigo recogió 3 reglones. Eso es un problema, que tú lo analizás permanentemente a lo largo de años en calidad de vida, sobre el tema de los hábitos. Sí. El deporte es un estupendo recurso para mejorar la calidad de vida de los montevideanos o de los uruguayos en general. Pero no hay ninguna duda. Y yo lo insistí durante los 30 años de calidad de vida en televisión. Hablando de todos los temas, ¿no? Sí, claro. Sí. Estamos saltando. Bueno, pero sí. tú. No, porque me es una pusiste cosa que tengo adentro. Me pusiste la se pelota. lo dije el otro ahí. día. Se lo dije el otro día a Guido Madini Río y estuvo de acuerdo. No damos el salto. Lo ven como un gasto, entonces es terrible. No se invierte en deporte. No. Porque lo ven como un gasto. Sí. No lo ven como algo que a la larga es un ahorro de plata, porque es un ahorro de todo. Y yo no veo que el deporte de nuestro país, vos Germán que estás más empapado, más al tanto. Dolorosamente papado. Lo que yo digo, y lo he dicho y me han dado una tribuna política para decirlo, cosa que lo agradezco, es que si nosotros pensamos que tiene que haber una salud de primera categoría, Sin duda. una educación de primera categoría, también tiene que haber una educación física o deporte o como lo llame, de primera categoría. Estoy de acuerdo. Y el Estado tiene que estar ahí. Estoy de acuerdo. Vos no le podés pedir al varón Faber que desarrolle la educación en Uruguay. No le podés pedir a un laboratorio que desarrolle la salud. No le podés pedir a Reebok que desarrolle el deporte en Uruguay. Eso es una inversión en la vida de las personas. Claro. Una persona que hace deporte es más sana. ¿Qué quiere decir eso? Falta menos al trabajo. ¿Qué pasa cuando un empleado falta al trabajo? Alguien paga esos días que no va. Y en otros empleos, además de pagarle el que no va, hay que pagarle a uno que
que vaya en su lugar. Se gasta menos en medicamentos. Salud pública. Obvio. Que todos nos reímos de lo barato que salen los remedios a la salud pública. Cuanto menos remedios tomemos de salud pública, va a ser más próspera y va a haber más remedios para aquellos que inevitablemente se enfermaron. Se extiende la vida útil del trabajador. No hay ninguna duda. Aumenta la expectativa de vida. La vida útil sano. La expectativa de vida, y ustedes lo saben obviamente y seguramente lo han hablado acá, ha crecido notoriamente. Exponencialmente. En el mundo y acá, en Uruguay. Del 84 ahora, 15 años. A pesar de que no todos hacen las cosas bien. Yo durante 30 años insistía en los 3 pilares de calidad de vida. Alimentación saludable, fundamental. Alimentación saludable, rica en frutas, rica en granos, rica en verduras, ¿no? Rica en frutas. Lo hago porque después de recibir a médicos, a nutricionistas, estoy absolutamente convencido, ¿no, verdad? Otro aspecto importante y colateral, jamás fumé en mi vida, no tomo alcohol. Entonces digo, son todas razones y factores principalísimos para aumentar la expectativa de vida. Después deporte. Sí. Yo voy al club, somos competencia. Estás náutico. Vos estás en Carrasco Polo. Carrasco Polo. ¿Vos cuál vas? Yo voy al Carrasco Lawn Tennis. Al Lawn Tennis. Al Carrasco Lawn Tennis. Espectacular. ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿El polo o el lawn tenis? El espejo natural que tenés en Carrasco Polo no tenés en ningún lado. Te invito mañana cuando quieras. El espejo natural que hay en Carrasco Polo no lo hay en ningún lado. Se nos va el tiempo, Juan Carlos. Para mí el long es maravilloso. Bueno, sí, será porque voy hace 30 años. Y la ubicación del lawn es maravillosa. Y la ubicación a una cuadra de Arocena y Rivera. Es maravilloso. Kilómetro 0 de Carrasco. Y quienes vivimos por esas zonas, sí. Vos sabés, Germán. Sí, pero con auto estás en todos lados al toque. Es pesado. No, pero una cosa es venir de donde yo vivo vos hasta te acá, haces la Tagona, sí. Ahí hay un club también. a ir al long. ¿Sí? Yo de mi ¿Te casa. queda más cerca el long que el Carrasco Polo? Bueno, no he calculado. No ha calculado, sí. Yo sí, de sí. mi casa al long pongo 7-8 minutos. Mira. Sí, sí. Al polo no sé. Te soy sincero, no sé. Juan Carlos, se nos termina el programa. Qué lástima. Si no. Pero nos quedan 10 minutos, ¿verdad? Y en 10 minutos me tenés que hablar del accidente, del libro y tu visualización de la vida en el futuro. Bueno, Nosotros ya hacemos así. el accidente de hace 30 años fue un antes y un después en mi vida. Lo conté en un libro, en 2 libros. En un libro que salió hace 7 años, que se llama Calidad de Vida, y en otro libro que largué el año pasado, Memorias de un sobreviviente. Yo recuerdo que estaba en educación física, en la presidencia de educación física, 1993, y yo iba en el asiento del acompañante, al mediodía iba a almorzar a mi casa, y fue fatal que yo fuera en el asiento del acompañante. Yo vivía en aquella época frente al club de golf. Entonces el chofer venía por la Rambla y subía por Julio María Sosa. Las Palmeras. Las Palmeras, la del club de golf. Sí. Bueno, y el chofer estaba parado en la Rambla y se disponía
a subir, como lo hacía todos los días por Julio María Sosa, y no vio que una normal venía de afuera a 130 kilómetros por hora. Y el chofer se tiró. Y el otro auto se estrelló contra mi cuerpo, porque yo venía en el asiento del acompañante, contra mi puerta. En la plazoleta, más o menos. En La subida hay hay como una especie de plazoleta, una entradita. había. Hace 30 años no había. Ah, no había. No había. Y no había semáforo. Tampoco. Como hay ahora. Entonces, lo que le voy a contar en estos próximos minutos, me lo contaron. Porque yo perdí el conocimiento en el acto. Perdí el conocimiento en el acto, tan brutal fue el impacto. Entonces me cuentan que llegaron todas las ambulancias, todas las emergencias, ninguna me podía sacar del auto, yo estaba entre los hierros retorcidos, entonces alguien me dicen que tomó la decisión, llamemos a bomberos. Vinieron los bomberos, cortaron las chapas del auto, como quien abre una lata de sardinas, y entre los hierros, todo ensangrentado, me metieron en una ambulancia y me llevaron al Británico. Y bueno, después a Impasa, después al Británico. Aquí que estuve más de un mes y medio en estado de coma, al borde de la muerte, en estado de absoluta inconsciencia, en el CTI. Y lo que es más grave, que estando en el CTI, también me lo contaron, es muy común agarrarse infecciones hospitalarias. La bacteria. La bacteria. Y a mí me agarró la bacteria en la pierna derecha e hice una infección tan severa que estuvieron a esto de amputarme. Hubo una puja entre los traumatólogos que decían, me mataban antibióticos, vamos a esperar que los antibióticos hagan efecto, y los cirujanos que decían, vamos a amputar. ¿Qué es más importante? ¿Polié su vida o polié con una pierna? Y la otra ortopédica en el futuro, o vaya a saber, pero hay que amputar porque se nos muere. Y los traumatólogos más conservadores decían, los antibióticos van a hacer efecto. Y después de un mes empezaron a hacer efecto. Y los traumatólogos le dijeron, no hay necesidad de amputar la pierna derecha. A la familia le dijeron. A la familia le dijeron. A la familia. ¿Cómo a la familia? A tu familia, a ti no. Yo estaba inconsciente. Claro, por eso. Yo estaba inconsciente en el CTI. Le dijeron a mi mujer, porque mis hijos pequeñitos no podían entrar. Yo después que salí del CTI, pasé a cuidados intermedios y después pasé a piso. Y pasaron varios meses. Y recién cuando pasé a piso, los médicos me dijeron, va a poder ver a sus hijos. Mis hijos chiquitos, 10, 8, 7 años, mis hijos chiquitos, que obviamente que no me habían visto durante los meses que estuve en estado de coma en el CTI. La única que podía entrar una vez al día, unos minutitos a verme, era mi señora, la única. Obviamente los médicos todo el tiempo, Sí. Bueno, y nos abrazamos en un llanto interminable con mis hijos, un llanto interminable. Sí, decían los médicos, abrácenlo bien fuerte, tienen un papá de nuevo, un papá que nació de nuevo. Y eso me quedó grabado para toda la vida. Y yo festejo 2 nacimientos,
el biológico, ¿Mm? pero festejo también el nacimiento de la fecha del accidente, Que fue el 93 en noviembre. que fue el 3 de noviembre, El 3 de noviembre, sí. de 1993. Bueno, el día después o 2 días después, yo en otro mundo, fui a hablar contigo, porque yo me iba para Australia, ¿Te ibas para Australia? claro, al Mundial, y me atendió Guasone, Guasone. y me dio la noticia. Yo llamé al presidente de la Federación de Pesas. ¿Vos sabías esto? Sí, Jorge sí, claro. Sass. Sí, claro, sí. Ah, bueno, no me dijiste nada. Bueno, en otros tiempos, la comunicación era más difícil, porque yo estaba concentrado en Durazno. Yo tengo recortes de diarios, salió en Yo primera estaba en plana Durazno. en los diarios y salió en televisión. Me cuentan. Sí, yo estaba en Durazno haciendo las valijas. Y habíamos dicho con Jorge, anda y saluda a Juan Carlos antes de irte. Y fui como... Bueno, eran otros tiempos. El libro, Memorias de un sobreviviente. Cuento buena parte de esto, lo que acabo de relatarles a ustedes, pero pongo mucho énfasis en el libro sobre un aspecto que es muy importante para todos quienes están escuchando y para quienes están viendo: la resiliencia. Tener resiliencia. Y eso me lo transmitieron mis amigos, varios de los sobrevivientes de los Andes, Roberto Canesa, Fernando Parrado, Gustavo Servino. Tenemos charlas Vos sos muy parecido a Roberto. Vos sos muy parecido a Roberto. En cuanto a la transmisión de energía. Bueno, y me transmitieron mucho. Y ellos me dijeron, todos tenemos una cordillera en la vida. La nuestra fue genuina, fue auténtica, fue en los Andes. La tuya fue el accidente que casi te muere. Para otros, salvando las distancias, ¿no? La cordillera es un divorcio, es la pérdida de un trabajo, es quedarse en la calle, a una edad donde es difícil. Alguien que pierde un trabajo a los 55, 58 años, no es fácil conseguir un trabajo nuevo. Olvídate. ¿No, Germán? Olvídate. Bueno, entonces, ahí lo que me transmitieron los sobrevivientes de los Andes, y yo transmito en el libro, y lo apliqué desde el primer día, es fuerza de voluntad, actitud, ganas de vivir. No hay que entregarse jamás. Yo salí del sanatorio hace 40 años en silla de ruedas, y así estuve mucho tiempo en silla de ruedas. Y a mí me tiraban de la silla de ruedas a la piscina del Club Iguá, piscina climatizada. Y el profesor Juan Carlos Sosa, lo recuerdo hace 40 años, un poco menos, me decía, de un pasito. No, pero yo no puedo caminar, estoy en silla de ruedas. De un pasito, de otro, así un año. Y después pasé a las muletas, después pasé a los bastones canadienses y después pasé al bastón, que tuve muchos años. Y les cuento, ya debe estar terminando el tiempo. 2 minutitos. Les cuento que hace pocos años me volvieron los dolores, muchos de los dolores que estuve al poco tiempo del accidente. Y fui a consultar, obviamente, sí. Fui a consultar y me dijeron que hiciera mucha piscina. Y yo hago piscina prácticamente todos los días en el lawn tenis. ¿Hacia dónde vamos? Como
como etnia, como nación, hacia dónde va la gente hoy día. Bueno, el mundo está sacudido por todos lados. Irán e Israel están en una guerra que puede involucrar no solo a Medio Oriente, sino que puede involucrar al mundo. Y Rusia invadió Ucrania hace años y sigue, y sigue, y sigue, y sigue. Entonces, ¿hacia dónde va el mundo? Sí. ¿Quién es Trump? Trump, hay quienes dicen que va a cambiar el mundo, hay quienes dicen que es muy peligroso. Y Donald Trump es el presidente de la nación más importante del mundo, que es Estados Unidos. Entonces, tenemos un mundo sin rumbo cierto. Gracias por estar. Y nos preocupa a todos. Sí, gracias por estar. Hace falta vivir más de una vida y hace falta más de un programa. Te invito para más adelante a ver si analizamos bien el libro, ¿te parece? Un programa entero. Y cómo no. Capítulo a capítulo. Y lo voy a traer. No, lo tenemos nosotros. Sí, yo lo tengo. Yo no ¿Tenés lo el tengo. libro? Sí, es Memoria- bien fácil. Yo no lo tengo. Es bien Yo fácil. Entrás a Mercado Libre, pones testimonio. ¿Cómo se llama? Que te lo dije. El libro. El libro. Memorias de un sobreviviente. sobreviviente, te lo trae a tu casa. Bueno, A mí me lo trajeron a 2 cuadras. lo leeremos. Requena y a Mesa. Bueno, la invitación para dentro de muy poco tiempo, Gracias. doctor. Ha sido un gusto. Un gusto, no sé si. Nos transmitiste muchísimo. ¿Sí? Nos por transmitiste supuesto. muchísimo. Por supuesto. Bueno, amigos, un programa de colección, sí. Es un programa para verlo muchas veces durante mucho tiempo. El compromiso de seguir con estos temas con el doctor Juan Carlos Polier. Una voz que no puede faltar. Muchas gracias. Gracias por estar. Que tengan un muy buen descanso. Y se marchó y a su barco le llamó libertad.